Muy buenos días a todos. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio que es de todos nosotros. Les agradezco mucho su compañía y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos que hemos estado haciendo acerca de la oración, del por qué es que debo orar, los tipos de oración, fue el video anterior, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la actitud que tenemos o que debemos tener al momento de orar. Si alguien no ha visto todavía los videos anteriores, los invito para que les echen un vistazo y nos podamos ir poniendo al día para que juntos podamos ir avanzando en este tema de la oración, que es sumamente importante. ¿Sí? Antes de iniciar, y como en cada uno de nuestros episodios, vamos a hacerlo con una pequeña oración. En esta ocasión nos vamos a poner en las manos de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, con una oración que es muy pequeñita. Ojalá todos quienes no la conozcan no la podamos aprender de memoria, porque es muy cortita, muy bonita, y pues no nos lleva nada de tiempo el poderla recitar, el poderla rezar, el poderla orar, meditar y entregársela a nuestra Santísima Madre. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, espero que les haya gustado esta oracioncita, quienes no la conocieron todavía, ¿no? Y pues bien, para iniciar nuestro tema del día de hoy, acerca de la actitud correcta que debemos de tener al momento de nuestra oración, vamos a hablar un poco de lo que es la actitud teologal. ¿Sí? La actitud teologal es la disposición vital que se necesita para entrar en comunicación con Dios. Se basa en la naturaleza revelada de Dios y es como cuando una comunidad de personas interactúan y se comunican entre sí. En el cristianismo, las virtudes teologales son un conjunto de valores y actitudes que permiten al ser humano relacionarse con Dios. Como bien sabemos, las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Entonces, esta actitud teologal es la actitud y la disposición interna para percibir a Dios. Ese Dios discreto requiere de esta disposición para poder ser percibido. El fundamento de la actitud teologal está en la naturaleza revelada por Dios. La actitud teologal para la oración son las actitudes o el conjunto de actitudes interiores como el recogimiento, el silencio, la humildad, la sencillez, la confianza, la fe, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de actitudes interiores que nos permiten descubrir a Dios en la creación, en cada una de las demás personas, en todo lo que nos rodea, y nos da la capacidad de ver y discernir la presencia de Dios ante cualquier situación de la vida. Tenemos que recordar y tener en claro, como lo comentábamos ya en los capítulos anteriores, sin la oración y sin una correcta actitud al momento de realizarla, no podemos llegar a tener esa intimidad plena con Dios nuestro Señor. Y sin la oración, nuestra actitud, si nosotros queremos transformar nuestra actitud, pero sin la oración, nuestra actitud siempre se va a ver afectada por el interés, por la manipulación,
va a ser defectuosa. Siempre nuestra actitud debe de apoyarse en la oración para poder llegar a tener la actitud correcta. ¿Sí? Como católicos debemos de tener en cuenta y siempre muy presente que la fe cristiana pudiera decirse que es una doctrina, pero no es una doctrina más, no es una doctrina cualquiera, es la doctrina verdadera que ha sido revelada por el mismo Dios. Es un camino de vida porque, como bien lo dijo nuestro Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso es la fe cristiana para nosotros como católicos cristianos, obviamente. Mediante esta fe, nosotros buscamos acercarnos al misterio mediante la vivencia de ese Dios vivo, intenso, real, único y verdadero, y tratando de llegar a una forma cada vez mejor de lo que es una imitación de Cristo. Esta intimidad con Dios que buscamos mediante la oración solamente se logra mediante la práctica frecuente y constante, ardiente y perseverante de la oración. Conforme avanzamos en la oración, nos vamos transformando por gracia de Dios, no por méritos propios, por gracia de Dios, y vamos caminando a llegar a experimentar las vivencias de Cristo durante la oración. Vamos asemejándonos a Él en esta práctica hasta ir alcanzando un mayor y mejor grado espiritual. La soledad y el silencio son la atmósfera ideal para la práctica de la oración. Y con la soledad y el silencio iniciamos nuestra actitud teologal. Son ideales y para el encuentro con Dios, el silencio exterior y el interno son fundamentales, son necesarios. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en donde en las Sagradas Escrituras nos menciona que cada vez que Él se retiraba a orar, lo hacía de noche, cuando el bullicio de la vida había disminuido o había cesado. Es decir, ese entorno exterior ya era casi, si no nulo, por lo menos de mucha menor intensidad que en el día. Y Él se retiraba, se iba por aparte, buscaba esa parte de soledad y el silencio. Eso lo hacía cada que Él se retiraba a orar para poder entregarse en esa comunicación y comunión directa con el Padre. De igual manera tenemos nosotros que buscar hacerlo así. Porque así como cuando los enamorados, por ejemplo, ¿no? Se apartan del bullicio, se apartan y ya que casi no hay mucho ruido, no hay muchas miradas, no hay mucha gente, es ahí en ese momento, en ese instante en el que ambos se pueden confesar abiertamente, libremente, ese amor que sienten el uno por el otro. Ese es algo así similar, ¿sí?, a lo que nosotros tenemos que buscar para poder relacionarnos íntimamente, directamente y plenamente con Dios nuestro Señor. Debemos aprender a vivir el día a día sin el ruido, sin el bullicio, sin la prisa, sin dejarnos dominar por el ritmo del mundo, que eso es lo que nos va apartando de Dios cada vez un poco más. El mismo mundo nos va poniendo en la mente la hora, el tiempo, el reloj, las ocupaciones, las necesidades. Cada vez va siendo más difícil que hallemos un momento para poder estar a solas con Dios, para poderle ofrecer unos minutos, aunque sea, para agradecerle, para recordarle y hacerle ver que Él está presente en nuestras vidas. Debemos ir tratando de ir aprendiendo
a practicar la paz interna, a aquietar el alma, a quitar el espíritu. Al principio nos va a parecer difícil y sí nos va a representar un reto bastante importante. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a ese ruido, al ruido de la vida. Pero tenemos que ir teniendo la voluntad y la disposición de ir aprendiendo a lograr conseguir esta paz interna, que es una paz que solo Dios nos puede dar. Es esa paz de la que Dios habla en el Evangelio y que nos dice: yo no les doy la paz como las da el mundo, ¿no? Entonces debemos darle prioridad a Dios dentro de las necesidades de la vida diaria y dejar de lado las necesidades del mundo. Es dejar que la voluntad de Dios actúe en nosotros conforme a su voluntad y no a la nuestra. El hecho de ver o saber que las cosas no siempre son como quisiéramos nos genera intranquilidad, nos va robando esa paz y eso nos va alejando obviamente de Dios y de la práctica de la oración, porque llegamos incluso a concluir que la oración pues no sirve de nada porque he estado orando y no he visto los frutos. Sí, tal vez hemos estado orando incansablemente, incesantemente durante toda nuestra vida. La pregunta es: ¿hemos estado orando de forma correcta? Tal vez no, y por eso mismo no hemos logrado esa plenitud en la oración. El recogimiento es otra parte de la actitud teologal y también es parte esencial. El recogimiento es recoger el espíritu, apartarlo de todo pensamiento, de toda actividad, de toda idea o plan que tenemos por realizar. Muchas veces estamos orando y estamos al mismo tiempo pensando que, híjole, la visita está por llegar a la casa, yo estoy aquí, no hay quien le abra, y si se va, y es que, saliendo de aquí, aquí apenas si tengo el tiempo para pasar al mercado, hacer las compras, y todo eso. El recogimiento es alejar, quitar todo eso de ese momento que le estamos dedicando y entregando a Dios. Es un momento exclusivo para Él. El recogimiento es apartarse y estar solamente para el Señor en la oración. Querer estar en todo al mismo tiempo llega a ser incluso una actitud de soberbia, ¿no? Hay gente que dice: yo soy multitareas, yo soy multitask, y yo puedo con 2, 3, 4, 5 cosas a la vez y no pasa nada. Sí, pero llega a ser una actitud soberbia y Dios no quiere eso. Dios quiere y nos pide exclusividad para Él. No nos dice: en tal hora del día te reúnes conmigo. Él nos da esa libertad de decir: tómate tu tiempo, escoge el mejor momento y yo aquí estoy. Pero cuando vengas conmigo, por favor, dedícate solamente a mí. Entrégame esos segundos, minutos de tu vida a mí. La atención correcta, que es esta la que debemos de tener, es rehabilitar la capacidad de comprender y percibir cualquier detalle de la interacción con Dios. Es estar atento a la palabra de Dios, es no divagar a mitad de la oración, es no dispersarse, es no alejarse de la presencia de Dios. Si es una oración meditada, apoyada con las Sagradas Escrituras, como la Lectio Divina y todo eso, esta atención correcta debe de estar plenamente concentrada en lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Otra de las actitudes que también debemos de tener y que forman parte de esta actitud teologal es la reverencia, que también se puede entender como esa parte de sencillez, humildad ante Dios. Es entender y comprender ante quién estamos. Sabemos y entendemos que Dios es Padre infinitamente bueno, que es misericordioso y que también es nuestro amigo y confidente.
Pero no por eso debemos de perder de vista que Dios es Dios, ¿sí? No tenemos que, por el simple hecho de saber que Dios es amor y que es la bondad, abusar de ello para tratarlo o tratar de ningunearlo o tratar de, como decimos, ¿no?, de igualarnos a Él. No. Hay que tratarlo con cierta reverencia, con cierta sacralidad siempre, porque efectivamente Dios es todo esto, pero también Dios es Dios, dueño de todo lo creado. Es por quien vivimos, por quien todo existe, todo lo que recibimos día a día, empezando por la vida. Y eso nos debe hacer entender que debemos un respeto, una reverencia y una adoración al tamaño que Dios merece y que Dios requiere, porque es Dios. Y eso nos lleva a tener una actitud reverente ante el Creador. Lo sagrado es y será siempre sagrado por los siglos de los siglos, ¿sí? Eso sí nos tiene que tener muy en claro, nos tiene que quedar muy en claro, ¿sí? Dios es amigo, sí, pero no es el cuatacho. Dios es bueno, sí, pero no es al que puedo mangonear. No, hay que saber diferenciar. La confianza y el abandono en el Señor es presentarnos a Él sin máscaras, sin poses falsas, sin mentiras y de la manera más transparente, sabiéndonos a salvo bajo el amparo del Señor. Dejando todos nuestros miedos e inseguridades a los pies de Dios. Así es como debemos aprender a acercarnos a Dios, confiados y entregados a Él, abandonándonos en su infinita bondad, misericordia y paz. ¿Sí? No por lo que decíamos en el punto anterior, de que pues sabemos que Dios es Dios y hay que guardarle reverencia. Eso no significa que debemos tenerle miedo. Debemos guardar santo temor de Dios, que es una cosa muy distinta, muy diferente a tenerle miedo a Dios. No hay que tener miedo a Dios, pero sí hay que tener temor de Dios. Y ese temor de Dios es el que nos va a ayudar a poder conservar siempre esa reverencia, esa sacralidad que Dios merece. ¿Sí? Esto es brevemente lo que es la actitud teologal, una actitud correcta que debemos poner en práctica y practicar cada vez que nos pongamos en oración con Dios. Hasta aquí vamos a dejar este punto por el día de hoy, para que no sea una reflexión demasiado larga. Y pues bueno, posteriormente estaremos subiendo las otras partes, los otros capítulos de esta serie de videos acerca de la oración, para ir perfeccionándola cada vez más. Yo, como en cada episodio, les agradezco mucho su compañía, su paciencia, el interés y sobre todo la paciencia que tienen para conmigo, por todos los errores o fallas que pues estas emisiones llegan a tener, ¿no? Como les comentaba desde un principio, pues no es algo ni muy tecnológico, ni con toda la sofisticación del mundo, y yo no soy un experto, no soy una eminencia en todo este tipo de temas, y siempre estoy abierto a la corrección, ¿sí? Pero sí soy una persona que le interesa pues seguir aprendiendo, seguir conociendo acerca de Dios, y que busca y quiere y pretende pues hacerlo en conjunto y en comunión con todos ustedes. Muchas gracias, les agradezco y espero pronto vernos por acá. Y pues hasta aquí.